para que nos guíe en la lectura de la palabra. Puestos de pie, amados. Buenos días, hermanos. Hoy comenzamos un nuevo libro. ¡Qué alegría! El libro de Filipenses, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gracias, hermano. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos gracias que la casa está llena, Señor, y gracias te damos que tú has cuidado de esta iglesia, la has hecho crecer, y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por la epístola de Pablo a los Efesios, y te pedimos que nos ayudes a recordar todo lo que aprendimos en ella. Y ahora te damos gracias que podemos abrir el siguiente libro, la epístola de Pablo a los Filipenses, y comenzar un estudio a través de sus páginas. Guíanos y ayúdanos a comprender bien todo lo que tú tienes por nosotros en tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tu palabra tenga un impacto grande en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amados? Ahora, noten por un instante alrededor suyo cuántas sillas vacías usted ve aquí en el santuario hoy. Y fíjate, hoy es un domingo regular. ¿Cómo será el domingo de resurrección? Les menciono esto porque ese domingo los líderes del culto le van a tener que decir a los miembros fieles, primero a los hombres fieles de la Iglesia Bautista en Cristo, que se levanten y se vayan para allá afuera. Es el único domingo que te vamos a pedir eso. Pero bueno, ustedes pueden escuchar el mensaje. Go to YouTube, subscribe to our channel. Y así toda la semana no tienes que empezar a buscar dónde está el pastor Pereda, dónde está. No, subscribe y también empuja la campanita esa. Y entonces te mandan un aviso cada vez que nuestro amado hermano Wilfredo Jr. Uploads. I don't even know how to do that. Tú sabes, yo solo puedo ver cosas en YouTube y me alegro por eso, pero él sabe cómo poner nuestros mensajes. ¿Cuántos hay ya, Willie? 175? More or less. Y imagínate, están ahí en una nube ahí en el internet, pero tú lo puedes accesar abriendo tu computadora. You go to YouTube and then you put Iglesia Bautista en Cristo. Y ahí te sale el canal. Y la fecha también del mensaje que usted quisiera escuchar. Pero sí, Domingo de Resurrección, si cada uno de nosotros invita a alguien, yo no sé qué vamos a hacer con toda la gente que va a venir ese domingo. Pero bueno, después que todos los hombres han salido,
Entonces yo voy a anunciar las hermanas fieles. Váyanse también. Salgan para afuera. ¿Te duelen tus pies? Yo te pongo una sillita allí en el sol. Ay, Dios mío. Bueno, mis amados hermanos, hoy comenzamos un estudio en la epístola de Pablo a la iglesia en la ciudad de Filipos, para que nos podamos ubicar. Fíjense, Efesios estaba aquí. La epístola a los Efesios fue enviada aquí. Esto es parte de Asia Menor. Filipos está aquí arriba, ¿se dan cuenta? Y lo interesante es que Filipos es donde llegó el Evangelio a Europa por primera vez, allí en Filipos. Entonces, esta carta, o mejor dicho, esta iglesia fue comenzada por Pablo con la ayuda de Silas y Timoteo, alrededor del año 62 DC, después de Cristo. Unos 30 años después que Cristo murió, 30 años. Y bueno, el comienzo de esta iglesia fue registrado por Lucas, si usted lo quiere leer, en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que no vamos a leer todo ese capítulo hoy. La iglesia comenzó con la conversión de una mujer llamada Lidia de Tiatira, una vendedora de púrpura. Y el relato de su conversión cuenta que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella atendiese al mensaje del Evangelio que Pablo estaba predicando. Fíjate, Dios le abrió el corazón a ella. Ahora, ¿qué hubiera pasado con esta mujer Lidia si Dios no le abre el corazón? Bueno, si usted no lo sabe, yo te lo puedo decir. Lidia hubiera dicho, ay, yo no tengo tiempo de estar escuchando a este hombre, este palabrero. Entonces, ella nunca hubiera escuchado el mensaje. Pero cuando Dios te abre tu corazón, entonces sí. Les digo esto a todos ustedes que son salvos auténticamente, porque un día Dios te abrió el corazón a ti y a mí también. Yes, y por eso nosotros somos salvos. Contrario a lo que mucha gente piensa, el hombre natural no tiene la capacidad de regresar a Dios y ser salvo por Él. No tienen esa capacidad. Dios tiene que hacer algo para que nosotros podamos responder. Y en el caso de Lidia fue que le abrió el corazón, puso en ella interés para que escuchara lo que Pablo estaba predicando. Ahora, ese día Lidia y sus empleadas recibieron a Cristo. Y después de esto, el apóstol Pablo libró a una muchacha endemoniada que era adivina, no lo recomiendo. No hay nada de cristianismo en eso. Cuando esta muchacha fue librada de ese demonio que la controlaba, los dueños de ella se enojaron tanto contra Pablo porque vieron que la fuente de su ganancia se había echado a perder, se había terminado. Cuando le libró del demonio que le daba a ella la capacidad de hacer esas adivinaciones, esto nos debe decir a nosotros mucho acerca de tratar de adivinar tu futuro y todas esas cosas. Metieron a Pablo y a Silas, lo arrestaron, lo azotaron y lo encarcelaron en el calabozo de más adentro. No como las cárceles de aquí de Miami, por favor, mis hermanos. Las cárceles de aquí son como un 5-star hotel, tú sabes. Te dan comida 3 veces al día, a su hora. Te puedes bañar todas las veces que tú quieres. Hay un teléfono dentro de la celda y un giant screen TV para que todos los presos... with cable también. Y entonces, pero así, ¿qué hago otra cosa?
Yes, they get to play basketball and lift weights y todo eso. Eso es un resort, las cárceles aquí en Miami. Y esa es la razón por la cual varios hombres están tratando de hacer lo posible para que lo vuelvan a encarcelar. Pero anyway, mis amados, Pablo estaba en una cárcel oscura, húmeda, horrible, las condiciones en esa cárcel. Pero Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios cantando. Fíjate, cantando. ¿Cómo es posible que hombres que estaban sufriendo, con los pies y manos atadas, con cadenas y grillos y todo, cómo es que ellos se van a poner a cantar una noche dentro de esa cárcel? Increíble. Pero bueno, el gozo que Pablo sentía y Silas también era tan grande que ellos tenían que expresar su alabanza a Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos que pasar por un problemita? Nos derrumbamos, nos ponemos tristes, empezamos a pensar que Dios ya no nos ama a nosotros y ¿por qué Dios está haciendo esto conmigo? ¿Por qué me está haciendo esto a mí? Aprendamos de Pablo y Silas. Siguieron alabando a Dios como siempre lo hacían. Bueno, el carcelero y los presos estaban escuchando a Pablo y Silas cantando, alabando a Dios con gozo. Y bueno, Dios estaba allí dentro de la cárcel también esa noche porque Dios permitió que un terremoto, pero fue un terremoto, vamos a llamarle, sobrenatural, porque todas las puertas de las cárceles de los presos se abrieron. Pero el milagro más grande es que los presos no se fugaron. Ellos querían estar allí para ver qué era lo que iba a pasar, estos hombres cantando aquí. Entonces el carcelero romano se iba a tirar sobre su espada, porque sabía lo que le esperaba, lo iban a matar si los presos se escapaban. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos nosotros estamos aquí. Y bueno, el Espíritu de Dios estaba trabajando allí con el carcelero. Y entonces el carcelero entró allí donde estaba Pablo y Silas y le preguntó la pregunta más grande que un ser humano puede hacer. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo enseguida le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tenga cuidado, yo no creo que esa fue una promesa aplicable para todos los cristianos. No, por el hecho de que tú fuiste elegido por Dios y predestinado para esta salvación, eso no quiere decir que todos los de tu casa van a ser salvos. Esa no fue una promesa que nosotros podemos aplicar. Eso fue una expresión profética. Sí, el Espíritu Santo de Dios le dio a Pablo la capacidad de saber, oye, cree en Cristo y tú y todos los de tu casa van a ser salvos. Una expresión profética. Digan amén. No se ponga bravo conmigo. Yo sé que hay muchos cristianos que tienen la esperanza. Ay, no. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Sí, siéntate a esperarlo. Tristemente, no todos nuestros hijos quieren ser salvos. Yo no sé por qué. Ya no me explico. Pero bueno, esa es la realidad de la vida. No todos nuestros familiares van a querer ser salvos y no todos van a ser salvos. Pero bueno, todos los que no han sido salvos o no son salvos, un día van a tener que afrontar el Dios su creador, y van a tener que rendir cuenta. Y nuestro Dios ese día va a ser un Dios de perfecta justicia. Y Él le va a dar a cada uno según su obra. Cada uno va a recibir lo que merece. A Dios gracias, nosotros los cristianos, los creyentes auténticos, Dios nos ha dado a nosotros lo que ninguno de nosotros merecía. Y por eso somos salvos en este día. Ahora, esa noche se convirtió el carcelero y todos los de su casa. Digo, todos los que tenían uso de razón aceptaron a Cristo.
Una vez un hermano cristiano me dijo, no, hasta los hijos pequeños fueron salvos. ¿Quién te dijo? La salvación no se traspasa genealógicamente a todos tus hijos. No. Si dice que todos los de su casa fueron salvos, es porque todos los de la casa tenían uso de razón. Ya podían pensar, razonar y saber que ellos necesitaban el mismo evangelio que Pablo le había predicado al carcelero. Y bueno, así comenzó la iglesia allí en la ciudad de Filipo. 10 años habían transcurrido desde que Pablo comenzó la iglesia en Filipos y ahora le envía esta carta, 10 años más. Entonces es interesante de esta carta, lo más interesante es que el apóstol la escribió desde la cárcel. Eso es interesante, porque el tema principal de esta epístola es el gozo. Caballero, ¿qué cosa? Un hombre encarcelado, ¿cómo va a escribir una epístola acerca del gozo cristiano? Ahora, no se sabe en qué cárcel Pablo estaba. La mayoría piensa que estaba encarcelado en Roma. Pero lo interesante, vuelvo y repito, es que el tema principal de esta epístola de Pablo a los filipenses es el gozo, el gozo. Ahora, el motivo de esta carta fue que los filipenses habían enviado a uno de sus pastores, Epafrodito, con una ofrenda que ellos habían colectado para entregársela al apóstol Pablo. Y ahora Pablo envía a Epafrodito de regreso a Filipos con esta carta de Pablo. Esta carta es una de las cartas más personales del apóstol Pablo. Aquí ustedes van a notar conmigo que Pablo no está corrigiendo ningún pecado o ninguna doctrina como lo tuvo que hacer en otras de sus epístolas, como la de 1 Corintios y la de Gálatas. Esta carta es sencillamente una carta personal a unos hermanos quien Pablo amaba mucho y los extrañaba y quería agradecerle por su ofrenda, la ofrenda que ellos le habían enviado. Noten, mis amados, que en los primeros versículos, como Pablo acostumbraba y como nosotros también acostumbramos, comenzamos una carta. Ya no. Antes sí, cuando escribíamos una carta, ¿se acuerda de eso? Y la enviábamos en un sobre con una dirección, le teníamos que poner un sello que ni siquiera tenía la goma, teníamos que mojarla, ese sello. Ya no. Ahora, with email, la gente nos saluda. They go right in there, okay, mira, te escribo por esto. Y en las palabras menos palabras mejor. Pero ustedes acordarán que cuando escribíamos cartas, teníamos una salutación. Y fíjate, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjense en las partes que hemos tratado de enfatizar. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten 3 cosas importantes en esta salutación. Primero, Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo, estaba asistiendo a Pablo mientras que Pablo estaba encarcelado. Timoteo no estaba en la cárcel, pero Timoteo le servía de mensajero al apóstol, le conseguía las cosas que él necesitaba, más papiros. Timoteo era el que estaba asistiendo a Pablo. Noten que la Biblia también llama a todos los cristianos, les llama santos. Somos santos, hijos de Dios, santos. Los santos no son las personas que mueren y después de unos cuantos años lo canonizan como un santo. No, ya no hace falta un santo muerto. Los santos son los que viven todavía y tienen a Cristo en sus vidas, y por eso la Biblia llama a todos los cristianos. Una vez un señor en consejería me dijo, yo no me siento que yo soy un santo. Y bueno, le tuvimos que contestar, esto no tiene nada que ver con lo que tú sientes o no sientes. La Biblia lo dice y tú lo debes de creer.
Sí, si no lo crees, lo que te va a pasar es que nunca vas a llegar a ser un santo. Primero tenemos que creer antes de poder hacer. Y entonces la Biblia nos llama santos. Ahora, noten que había una pluralidad de obispos y diáconos en la iglesia allí en Filipos. Una pluralidad con los obispos y diáconos. Pluralidad. ¿Sabían ustedes que el ministerio pastoral es un trabajo arduo? Les digo la verdad, yo no me estoy quejando, por favor. Yo estoy feliz y contento haciendo lo que yo hago en esta iglesia y no estuviera feliz haciendo ninguna otra cosa. Pero déjame decirte, preparar sermones todas las semanas, ¿verdad, hermano José Ignacio? Preparar sermones. Y no solamente preparar sermones que alimenten y que ayude a los hermanos a crecer y a la iglesia a crecer. Eso es un trabajo, oye, abrumador. Dígame, hermano José Ignacio, abrumador. Ustedes no saben el estrés que eso le causa a un ministro. Es por eso que en esta iglesia, que nada más que tenía unos 10 años de haber sido establecida, había una pluralidad. Ok, tú predicas el primer domingo del mes, y tú el segundo domingo del mes, y tú el tercer domingo del mes, y así rotativamente compartían esta carga abrumadora, te digo. Repito, yo no me estoy quejando, pero mis amados hermanos, fíjense en el color de mi pelo. Yo soy un joven todavía y fíjense. No este color, el que yo tenía antes. Las canas yo me las gané, sí. Y no es que ustedes son difíciles de pastorear, no, ¿qué va? Yo creo que no hay un pastor aquí en Miami que tiene una congregación más amante de su pastor y que nos apoyan y todo. Pero mis amados hermanos, la tarea de pastorear una iglesia debe ser compartida. Y así fue en todas las iglesias al principio. Bueno, tenemos que regresar a eso quizás. Ahora, en segundo lugar, después de la salutación, Pablo expresa una oración por ellos, una petición. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Noten las partes que están en bold letters, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, aquí viene la petición, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Noten tres cosas acerca de este párrafo. Noten que Pablo trata a los filipenses, a todos los creyentes en Filipos, es como si ellos todos estuvieran en el mismo plano, en el mismo nivel. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, la misma gracia que había salvado al apóstol Pablo es la misma gracia que él había salvado a todos ellos. Noten que Pablo dice que todos los creyentes, aun los que no son apóstoles, los que no son obispos y no son diáconos, todos vosotros son participantes conmigo de la gracia. Es bueno ver que el apóstol Pablo no se consideraba un super creyente, tú sabes, que recibió más gracia que nadie. No, todos eran iguales y así Pablo los trataba. Noten la petición que Pablo hace por ellos.
Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Si usted busca este texto en una Biblia en inglés, ellos traducen ciencia por discernimiento. Eso era lo que Pablo quería. Que ustedes amen el conocimiento y el discernimiento para que aprobéis lo mejor, para que puedan tomar decisiones sabias, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros, genuinos, irreprensibles, llenos de frutos de justicia. Yo quisiera que en el idioma castellano hubiera una palabra que pudiéramos traducir justicia, pero there's none. None como la en inglés. Justicia en inglés es righteousness. Así que la única palabra que tenemos en el idioma castellano para justicia, llenos de frutos de justicia, sería rectitud. Righteous, siempre hacer lo que es correcto. Y entonces hasta el día que Cristo venga. El versículo 6 es la tercera cosa que quiero enfatizar y es la más importante. Fíjense en este versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué expresión! Estando persuadido de esto. ¿Quiere que se lo traduzca en cubano? Yo estoy segurísimo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero fíjese, vale la pena que nosotros hagamos algunas preguntas ante este versículo. ¿Quién es Él? O sea, ¿quién es el que comenzó en vosotros la buena obra? Bueno, Dios es el que comenzó esta obra de salvación en todos los creyentes auténticos. Dios la comenzó. No fuiste tú, ni fui yo, sino que Dios fue el que la comenzó. Digan amén. I mean, eso nos dice un montón. Dios fue el que comenzó la obra. Y si Dios no hubiera comenzado la obra de salvación en nosotros, ¿dónde estuviéramos nosotros? En la playa, en el mundo. No estuviéramos aquí, perdidos estuviéramos. Pero Dios comenzó esta obra en nosotros. Ahora, la segunda pregunta que yo creo que vale la pena preguntar. ¿Cuándo fue que Dios comenzó esa obra de salvación en nosotros? ¿Cuándo? Bueno, la mayoría de los cristianos quizás se recuerdan ese pasaje allí en el jardín del Edén. No fue cuando Dios decidió enviar a su hijo que Satanás iba a morder su calcañar y Cristo le iba a pisotear la cabeza. Ese es un pasaje profético que hablaba de que Dios iba a enviar al mundo un remedio para el error de Adán y Eva. Y entonces, pero ¿sabe qué? Cuando Dios hizo esa promesa de salvación, ya el mundo había sido creado. Interesante. Ya el mundo estaba creado, ya ellos estaban en el jardín del Edén. Pero ¿cuándo, mis amados? Para encontrar cuándo Dios comenzó esta obra de salvación en nosotros, tenemos que ir para atrás, mucho más, antes del Edén. Porque eso es lo que dijo Pablo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Según nos escogió en Él, escuchen esto, mis amados hermanos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes del Edén, antes de que el mundo fuera creado, antes de que este universo existiera. Ya Dios nos escogió
para esta salvación. Y nos escogió con el propósito para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, el buen afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Pablo continuó diciendo en el mismo pasaje, si usted busca en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, escuche bien, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Eso destruye totalmente la idea que tienen muchos cristianos, que Dios miró hacia el futuro y entonces Él vio a toda la gente que iba a levantar la mano un día y que iba a caminar al frente quizás en una invitación y Dios escogió a los que Él sabía que lo iban a escoger a Él. No, permítame leerles de nuevo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso significa que Él no contó con nadie. Cuando Él hizo su elección y su predestinación, cuando Dios decidió comenzar esta buena obra en nosotros, Él no contó con nadie. Lo hizo de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Sabe por qué es importante saber y creer que Dios comenzó su obra de salvación antes de la fundación del mundo? ¿Sabe por qué eso es importante? Bueno, esto nos dice algo muy importante acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios. Sí, tristemente, la mayoría de los cristianos creen que Dios es un Dios reaccionario. Reaccionario. Permítanme explicarle, no sé si me explico bien al decir que la mayoría de la gente piensa que Dios es un Dios reaccionario. La mayoría de los cristianos creen que el pecador tiene que hacer algo primero para lograr que Dios reaccione o responda. Tú tienes que hacer algo primero. Estos ven a Dios, fíjate, ¿qué clase de Dios es un Dios reaccionario? Un Dios que está allí en el cielo frustrado, quizás con los brazos cruzados, esperando que alguien crea en Cristo para luego reaccionar y responder y salvar a la persona. ¿Ve? Que hizo algo que causó que Dios reaccionara. Mis amados, quizás algunos pudieran pensar que Dios está en el cielo, como a mí me pasa a veces después que como una comida pesada, dando cabezazos, medio dormido, y hay que despertar a Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer algo para que Él nos responda. Y bueno, hace unos días, en Radio Luz, oímos la cosa más descabellada que jamás habíamos oído. Escuche esto, mira. El predicador dijo, tú tienes que activar el poder de Dios, pues de otro modo Él no puede hacer nada. Yo quería entrar en la radio y llegar hasta donde estaba ese amado pastor y darle 3 galletazos. ¿Cómo es eso que tú tienes que activar el poder? Dios es todopoderoso, pero tú tienes que activar su poder. ¿Ves? Rechazar la doctrina de elección y predestinación produce creyentes equivocados que piensan que Dios es como una herramienta. Dios es una herramienta que yo la utilizo cuando yo quiero para que Él me responda. Otro ejemplo de cómo la idea de un Dios reaccionario distorsiona nuestro concepto del Dios de la Biblia.
¿Cuántas veces usted ha oído? Yo lo he oído centenares de veces ya. ¿Cuántas veces usted ha oído un predicador decir, acepta a Cristo y Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida? ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Bueno, Indiana, tú nunca has oído eso porque no, tú fuiste salva aquí afuera. Te me estás yendo para otra iglesia, Indiana. Sí, acéptalo hoy. Hoy mismo Dios va a... Esos hermanos creen que Dios es una secretaria que tiene un tablero allá en el cielo. Y él está viendo. Déjame ver el próximo que va a creer. Déjame ver. Hoy creyó alguien en la iglesia bautista en Cristo. Déjame anotar su nombre. Una secretaria. Señores y señoras, Dios es mucho más grande y maravilloso que eso. Fíjense lo que la Biblia dice. Para quitarle la idea de que Dios está esperando que tú aceptes a Cristo para escribir tu nombre en el libro de la vida. Mira, la bestia, que es el anticristo, que has visto, era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, son los que van a ir tras la bestia. Todos los que no tenían sus nombres escritos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que Dios no es una secretaria? Dios no es una herramienta. ¿Cuántos de ustedes hacen una lista, a things to do list? Tú sabes, yo aconsejo, eso es una buena práctica, yo lo hago. Yo agarro una hojita de papel y yo pongo ahí el día de la semana y empiezo a escribir, porque yo quiero darme cuenta al final del día cuántas cosas no pude hacer. No me alcanzó el tiempo de hacerlas. Pero tú sabes, Rita a veces me hace, no tanto Rita, Georgina me hace una lista de cosas que ella piensa que yo debo hacer en la casa. ¿Cuándo tú vas a pintar este frente de esta casa? Aunque sea, esta es la casa más sucia que existe en todo el barrio. Ella me hace mi lista. Por eso no me gusta anunciarle a mi suegra cuando yo voy a estar de vacaciones, porque entonces la lista. Ella me prepara una lista. Pero bueno, mis amados, fíjense, cuando Dios decidió salvar a un grupo de personas para que ellos fueran su pueblo, Dios puso en el libro de la vida todos los nombres de los que Él iba a salvar. Y Dios comenzó y terminó esa lista antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese creado. Ahora, yo espero que usted se dé cuenta en esta mañana que nuestro Dios es más grande y más maravilloso de lo que pensábamos. ¿Cómo Él pudo hacer eso? Bueno, Él es Dios. Dios no es un Dios reaccionario, no, sino que nosotros somos los que reaccionamos a lo que Dios soberanamente determinó hacer en nosotros antes de la fundación del mundo. Así que por favor, borre esa idea de que Dios responde y reacciona. No, los que reaccionamos y respondemos a lo que Dios determinó hacer en nuestra vida somos nosotros. Digan amén. Yo espero que usted esté entrando en... si no, lo voy a ver en una iglesia de esas donde el pastor dice que tú tienes que activar el poder de Dios, porque si no, Él no puede hacer nada, pobrecito. Él no puede hacer nada a menos que tú actives tu fe y todo lo Bolonia, eso que yo oigo todos los días en la radio, Radio Luz, sí. Radio Oscuridad, yo le llamo a veces. Pero anyway, mis amados, Dios comenzó esta buena obra en nosotros aún antes de la fundación del mundo.
Pero ¿qué es la obra que Dios está haciendo en nosotros? Vale la pena preguntar también. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros? Bueno, Él la va a seguir haciendo esta obra hasta el día que Cristo venga. Entonces vale la pena preguntar qué es lo que Dios está tratando de lograr hacer en nosotros. Bueno, hasta este momento nos hemos referido a la obra de Dios, la obra que Dios está haciendo como la obra de la salvación. Pero ahora queremos profundizar más, ampliar más nuestro concepto de la obra de salvación que Dios está haciendo en nosotros. Dios nos salvó, mis amados. Aquí hay algo que yo no esperaba. Espérese. Ok, vamos allí. Vamos a leer esto. Pero, ¿qué es la obra que Dios? Claro, ya hice esa pregunta. Y la sigue perfeccionando hasta el día de Cristo. Bueno, ¿sabía usted que Dios no nos salvó a nosotros solamente para llevarnos al cielo? No, la obra de Dios es mucho más compleja, mis amados. Y aquí la vemos. Cuando Pablo escribió a los romanos y dijo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjese, la obra que Dios está perfeccionando en cada creyente auténtico es que Dios toma a un pecador, un hijo del diablo, según las palabras de Cristo en Romanos capítulo 8, y Dios lo quiere cambiar, lo quiere transformar, lo quiere santificar, purificar, conformarlo, hasta que cada creyente llegue a tener la imagen santa de Cristo Jesús. Esa es la obra que Dios comenzó en nosotros, mis amados. Bueno, la obra que Dios ha comenzado en nosotros es para conformarnos a la imagen de su Hijo. La obra que Dios comenzó en nosotros es para santificarnos, ya dije todo eso. ¿Y sabe qué? Lo que debemos entender, que Dios sabe cómo lograr su propósito eterno en cada uno de nosotros. Dios sabe cómo hacerlo. Él quiere conformarte a ti y a mí en la imagen de su Hijo Jesús. Y yo te digo que Dios sabe cómo hacerlo. ¿Tú sabes por qué? En primer lugar, porque Dios sabe dónde tú dueles. Él sabe. Él sabe dónde tú dueles. Y te digo que si tú no ayudas a Dios para que su obra se lleve a cabo, Él sabe lo que Él tiene que apretar, Él sabe dónde Él tiene que torcer, Él sabe lo que Él te tiene que quitar para que tú llegues al momento en que te rindes, te arrepientes y comiences de nuevo. ¿Se dieron cuenta de eso, mis amados hermanos? Ese es nuestro Dios. Esa es la vida cristiana. Con la ayuda tuya o sin la ayuda tuya, Dios va a cumplir con su propósito eterno. Nos va a conformar en la imagen de su Hijo. Ojalá que tú y yo respondamos al amor de Dios, a las buenas, chicos. ¿Por qué no? Y no a la brava. ¿Tú quieres que Él te trate como un hijo rebelde, desobediente? Que Él tiene que continuamente estar dando el palo y Él sabe dónde tocarte. Él sabe dónde te duele. Y Él no va a ir alrededor del bush, sino que va a ir donde te duele, donde a mí me duele. Y allí es donde Él va a pinchar. Porque Él sabe que los seres humanos no responden a consejos. ¡Qué brutos somos! Que no respondemos a los buenos consejos que nos dan nuestros padres, nuestros amigos. No. El hombre solo responde a una sola cosa:
al dolor y el sufrimiento, entonces escoge. Dios está tratando de hacer una buena obra en ti. Escoge tú cómo tú quieres que Dios lleve a cabo ese plan eterno que Él tiene para tu vida. Bueno, y tengo buenas noticias para ti. Dios no se va a dar por vencido. Él no se va a cansar. Él no duerme. Él no va a tirar la toalla. Él no se va a dar por vencido. O sea, Él no va a decir, ay, este José Ignacio Pereda. Este José Ignacio Pereda es más terco, más bruto, yo lo voy a echar fuera. No. No. Dios no va a hacer eso. Sino que Él va a seguir. Y yo te aconsejo, ríndete, no seas bobo. Ríndete ante un Dios así. Dios va a seguir perfeccionando su obra hasta el día de Cristo. Hasta el día que Cristo venga y transforme nuestros cuerpos en cuerpos de gloria. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Con esto concluimos. 3 cositas, 4. Yo pienso que es nuestro deber cooperar con Dios en su obra que Él está haciendo, ¿no es verdad? Amén. No vayas a pensar que yéndole en contra a Dios, tu vida te va a ser más fácil y tú vas a ser feliz. No. Dios puede hacer tu vida en un yogurt. Él te puede meter en una moledora de carne hasta que tú digas, está bueno ya, Dios mío, no me castigues más. Y entonces debemos cooperar. Como Pedro le dijo a sus lectores, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y es, como Pablo le dijo a los filipenses, amen el discernimiento y el conocimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Aquí está, fíjate qué facilito. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, no parte, toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. ¿No piensan ustedes que eso sería una buena forma de responder? Nosotros respondemos. Dígame. La segunda cosa que debemos abundar más en ciencia, discernimiento y conocimiento. Este fue el deseo que Pablo expresó en su petición por los filipenses. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, discernimiento y en todo conocimiento para que puedan aprobar lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Una muchacha cristiana, no Cristina, no cretina, una muchacha cristiana. Tú sabes, de vez en cuando es posible que se le acerque un bobo de la yuca, un guanajo. ¿Sabes? Y tú lo vas a reconocer enseguida. Porque él tiene tatuajes desde aquí, all the way down, y por aquí, all the way down, y en la espalda y en el pecho, lleno de tatuajes, de mala vida y todo, todo eso. Él puede ser un muchacho guapo, pero sabe que una muchacha cristiana que tiene discernimiento, que tiene conocimiento de lo que Dios desea para su vida, una muchacha cristiana le va a decir a este guanajo, not me, no, busca otra, busca una sencilla, a una
a una que no tenga ninguna experiencia, ningún conocimiento, ningún discernimiento. Busca otra, pero not me. A mí me pasó eso un día, les conté. Yo estaba trabajando en Houston, Texas, un verano. En Houston at Astro World. But anyway, había una muchacha que estaba trabajando allí en Astro World, and I asked her for a date. ¿Por qué no? Y ella me dijo, I can't go out with you. Me dijo, pero por favor no te ofendas. It's not because of you. It's because I'm a Christian. And I don't date boys that are not Christians. Wow. ¿Qué cosa? Me impresionó eso, para mal. Pero, tú sabes, así responde un muchacho, también, con discernimiento. Amén. Los guanajos se conocen antes de doblar la esquina, porque su reputación precede su presencia. No, a mí no me conviene eso. No. Déjenme no seguir, porque no tenemos tiempo. No. Pero ya les conté de una muchacha boba, una cajera at Publix, que tenía un tatuaje del nombre de su novio, right there. Y como yo soy atrevido, yo enseguida le dije, oye, ese muchacho todavía figura en tu vida. Ella bajó la cabeza y no me respondió, simplemente, no, ya no. Pero tú sabes lo que le va a pasar a esa muchacha. Si tiene la oportunidad, un segundo chance, ya se me acabó la batería o algo. Si tiene la oportunidad, el tape ya se acabó, ya. Yo estoy en bar también la batería, sí. ¿Qué muchacho va a querer sacar a una muchacha que tiene escrito en su brazo, yo estuve aquí antes que tú? Primero fui yo. Como Don Quijote, yo creo que hizo con una de sus amantes. No, mis amados hermanos, discernimiento. El conocimiento viene de la Biblia. Debemos proclamar también nuestro deber, las virtudes de aquel que nos escogió y nos llamó, mas vosotros sois de nuevo. Oye, por algo está esa palabrita allí que pum, por aquí, pum, por allá, en todas partes. Pedro habla a sus lectores y les dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dios los escogió a ustedes. Son un real sacerdote, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Oye, nosotros debemos estar diciéndole a la gente, oye, qué Dios más maravilloso es nuestro Dios. Nuestro Dios es más maravilloso de lo que nosotros pensábamos. Dios no es un Dios reaccionario. Él tiene un plan eterno y nos ha escogido para que participemos de su salvación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y por último, debemos estar siempre agradecidos. Agradecidos. Y siempre gozosos. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? Si sabemos que ya hemos entrado en esta vida, la vida que Dios da, la vida eterna. ¿Cómo no vamos a estar gozosos como Pablo y Silas estaban esa noche en esa cárcel? Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hoy y te alabamos y te damos gracias y te pedimos que siempre nos ayudes a comprender la clase de Dios que tú eres
Tú no eres una secretaria, no eres un mero instrumento que nosotros podemos utilizar para nuestros propósitos egoístas, sino que tú eres un Dios eterno, un Dios con un plan, un Dios que cogió a un pueblo para sí. Y es por eso que hoy nos encontramos en Cristo. Te alabamos y te damos gracias por este gran privilegio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos.